¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores de Revolución Circular visitando nuestra página web www.revolucioncircular.org. Hoy tengo un gran invitado y me acompaña Pablo Correa, vicepresidente de Banco Estado. Pablo es economista y magíster en Economía Financiera de la Universidad Católica de Chile, en Desarrollo Económico de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y en Historia de la Universidad del Desarrollo en Chile. Desde abril del 2018 es vicepresidente de Banco Estado en Chile. Anteriormente fue socio fundador de la consultora de políticas públicas DENC, gerente de estudios, comunicaciones y políticas públicas del Grupo Santander Chile, coordinador del mercado de capitales del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Chile, economista del Banco Central de Chile y del Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, es consultor del Banco Mundial en materias previsionales, tributarias y de regulación del mercado de capitales. Ha sido profesor de macroeconomía en la Universidad Católica y de Chile y director de empresas. Además, es miembro del directorio del Centro de Estudios Horizontal de Invest Chile y del Círculo de Empresas y Sociedad de ICARE. Pablo, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes hoy día. Para nosotros es un honor contar contigo porque vamos a tratar un tema que es fundamental para el desarrollo sostenible y particularmente para la economía circular, pero para todas las personas que nos acompañan, no solo de Chile, sino que del mundo, te agradecería mucho, Pablo, que pudieras contarnos cuál es la historia del Banco Estado, su presencia y particularmente su misión. Claro. Banco Estado en Chile es el único banco de propiedad estatal. Tiene sus orígenes por ahí en mediados del siglo XIX. Es un banco bastante antiguo. Nace el año 1855, para que se hagan una idea. En ese entonces era una caja de ahorro. Y desde entonces ha ido creciendo y hoy día es un banco universal, un banco comercial que atiende personas, microempresas, pequeñas empresas, hasta corporaciones. Y en términos de clientes es el banco más importante de Chile. Como misión, nosotros como banco público nos hemos propuesto acompañar tanto a las empresas como a las personas otorgando soluciones financieras. Hemos ido más allá del crédito y también al mismo tiempo nos vemos como una herramienta del Estado para la implementación de ciertas políticas públicas que apoyen, ¿cierto?, el desarrollo integral del país. Y en ese sentido, los temas que me imagino conversaremos son parte importante de nuestra misión. Absolutamente. Y en ese desarrollo integral del país, hoy la sustentabilidad, los desafíos del cambio climático comienzan a ser claves. De hecho, en mi investigación y mi sorpresa con lo que he averiguado sobre el Banco Estado, que de nuevo hay que hacer hincapié en que es un banco público, me sorprendió ver el compromiso que tienen particularmente con la sustentabilidad. De hecho, autodefiniéndose como un banco sustentable, ahí llegando a los temas que tú hablabas, comprometidos con las ODS y con otros compromisos nacionales e internacionales. ¿Por qué es tan importante la sustentabilidad para ustedes? Bueno, como tú decías, como banco público, para nosotros nos ha parecido siempre parte de nuestro ADN cumplir un rol de apoyar a nuestros clientes, pero no solamente en el mundo del crédito, sino también de, ojalá, poder a través de la bancarización y la entrega de servicios financieros, poder hacerlos con un foco, ya sea la sustentabilidad social o la sustentabilidad medioambiental. Que trate de acercar, ¿cierto?, no solamente al banco, sino también, sobre todo a nuestros clientes, a cumplir ciertos estándares internacionales. Tú mencionabas las ODS, ¿cierto? No solamente nuestra operatividad interna, sino también poder
traspasar a través del banco, a través de servicios que van más allá del servicio bancario tradicional, que tienen que ver también con la asesoría, por ejemplo, este tipo de elementos para, en ese sentido, poder de una manera irradiar lo que el banco hace como propio, sobre todo a los segmentos que en el mercado financiero chileno son parte importante de nuestro segmento objetivo, que son sobre todo las microempresas y las empresas de menor tamaño, que ante la ausencia probablemente de una banca pública, se les vería bastante más difícil poder acceder a este tipo de servicios. Excelente. Y qué potente concepto el de irradiar, definitivamente, porque ustedes tienen esta permeabilidad, como tú bien señalabas, en las pequeñas y medianas, también apoyando su crecimiento. Entonces, el que hoy el Banco Estado esté empujando la sustentabilidad y ponga el medio ambiente también como un pilar de desarrollo es fundamental para el desarrollo sostenible, en particular de Chile. Naturalmente, como señalaba, el medio ambiente pasa a ser parte central de esta estrategia. ¿En qué consiste la gestión de cambio climático y medioambiental del Banco Estado? ¿Y qué objetivos se han planteado a corto, mediano y largo plazo? Claro. Nosotros lo primero que hicimos hace unos años atrás fue definir dentro de las políticas rectoras del banco, así como la mayoría de los bancos tienen sus políticas de riesgo de crédito, sus políticas de gestión de balance, sus políticas financieras, etcétera, una política que llamamos de cambio climático y gestión ambiental, que está al mismo nivel que estas otras políticas que son como, por decirlo de una manera, las tradicionales que tú encontrarías en la gestión de un banco cualquiera. Y eso esa política tiene ciertas bajadas, ciertos objetivos, ¿cierto? Para que no solamente sea una declaración de principios. Y parte con cosas que son relativamente simples, dada la estructura operativa de un banco, dado que no somos una empresa con chimenea, somos una empresa que nuestro efecto es bastante acotado. Entonces, en una primera instancia, lo que nos propusimos fue ser una empresa carbono neutral en nuestras operaciones, tanto en su impacto directo como indirecto, el alcance 1 y el alcance 2, ¿cierto? Bajo metodología de Naciones Unidas, al año 2030. Y este año decidimos ir un paso más allá y llegar al alcance 3, que es, ¿cierto?, de ser también carbono neutral en lo más relevante del mundo financiero, que no son, ¿cierto?, las emisiones propias de la operación, dado que como empresa de servicios, ¿cierto?, no tenemos, nuevamente, hago el ejemplo tradicional, no tenemos una chimenea, claro, pero sí financiamos empresas exacto, del mundo real. Entonces, el objetivo es no solamente el año 2030, nosotros ser en nuestras operaciones directas e indirectas carbono neutral, sino al año 2050, de que ser carbono neutral, al año 2050, si bien digo, ser carbono neutral en emisiones financiadas. Es decir, de que todo el crédito o todas las inversiones que el banco hace, porque el banco también tiene filiales que invierten, como su filial de administración de fondos, sean también carbono neutral bajo las metodologías de la ONU. Esa es nuestra hoja de ruta. Excelente. Y el foco de apuntar al Scope 3 es fundamental. De hecho, grandes empresas que hemos tenido la suerte de entrevistar en este podcast son pocas las que están abarcando los 3 Scope. Así que felicitaciones por eso, porque sé que es un gran desafío, como tú bien señalaste, incorporar el Scope 3. Llevándolo a un nivel de los productos o servicios que el banco ofrece, a nivel cliente, y esta fue una de mis primeras sorpresas, ustedes lanzaron los denominados productos financieros verdes. Y a nivel interno, que ya señalaste un poco, cuentan con una estrategia de coeficiencia operacional. O sea, ofrecen productos, pero están operando también de manera
ecoeficiente y eficiente. ¿En qué consisten ambas iniciativas? Claro. Déjame partir por la interna porque Claro. nuevamente es relativamente la más simple, nuevamente por la estructura operacional, ¿cierto? En ese sentido, nosotros somos una empresa básicamente de sucursales, cuyos impactos los podemos medir y los podemos neutralizar en forma bastante, no quiero decir que esto sea fácil, pero es más sencillo que, como dices tú, el Scope 3. Y en ese sentido, ahí lo más difícil es poder, porque está dentro de nuestra política, exigirle también a nuestros proveedores que adopten en sus operaciones los estándares operativos que sean similares a los del banco. Y ahí nos hemos encontrado con una disyuntiva, en que el banco no quiere que esto se transforme al mismo tiempo en una barrera de entrada para el pequeño proveedor. Buen punto. Entonces, cuando tú de repente estás una empresa grande, nosotros somos un banco grande, una empresa que tiene los recursos financieros, que puede hacer esta transición gradual en el tiempo, pero si tú le exiges, ¿cierto?, de un día para otro a un pequeño proveedor de que adopte los mismos estándares tuyos, puedes dejar fuera de carrera, por decirlo así, ¿cierto?, a muchos pequeños proveedores. Y ahí es donde empiezan, ¿cierto?, los detalles a hacerse más significativos de cómo no transformas este tipo de decisiones en cosas que pueden tener efectos negativos sobre pequeñas empresas. Y eso lo hemos visto en el mundo de los proveedores, donde nuevamente los más pequeños lo ven esto de repente como una amenaza, como algo que comercialmente los puede dejar fuera. Y ahí hay un rol importante, creemos, no solamente del banco, sino de las grandes empresas en general, de que se genere un proceso gradual de acompañamiento. Exacto. Y ojalá también, ¿cierto?, de transmisión de experiencia, de habilidades, etcétera, hacia sus proveedores. Ahora, de cara a clientes, el 99% de nuestras emisiones, nosotros las medimos, y nuestro año base fue el año 2019, para que fuese un año pre-pandemia y limpio del shock de la pandemia. El 99% de nuestras emisiones son emisiones financiadas, no son emisiones de la operatividad interna directa o indirecta. Por lo tanto, ahí lo clave era diseñar productos financieros para que a través de nuestros clientes, de los productos de crédito, estos tuvieran este componente de mitigación, adaptación o transición, ¿cierto?, climática. Y ahí primero fue un proceso de identificar cuáles eran los sectores que más pesaban, y uno se encuentra con ciertas sorpresas positivas. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la banca, el mundo hipotecario, el mundo de las casas, ¿cierto?, es muy significativo. Pero tú te das cuenta de que cuando se aplican en coordinación con otras entidades públicas, en nuestro caso, por ejemplo, con el Ministerio de Energía, ciertos estándares de eficiencia energética, el consumo de energía de una vivienda se puede reducir en forma significativa y por lo tanto su impacto climático también se reduce en forma significativa. Entonces nosotros unimos dos políticas. Una política que es un subsidio que entregaba el Ministerio de Energía para transformar una vivienda tradicional en una vivienda ecoeficiente, o para que inmobiliarias y constructoras adoptaran criterios y vendieran viviendas nuevas bajo estos estándares. Eso ya existía, pero cuando tú como cliente ibas a pedir un crédito hipotecario, la tasa de interés no hacía ninguna diferencia entre si estabas comprando una casa ecoeficiente de una casa que no era ecoeficiente.
Y ahí es donde entra el rol de la banca, de decir, yo también voy a hacer la diferencia, y cuando viene con este, por decirlo así, sello, que no lo entrega el banco, porque ese no es nuestro negocio, ni nuestro expertise, lo entrega en este caso, ¿cierto?, el Ministerio de Energía, pero cuando ya viene con ese sello, bueno, yo hago un descuento en la tasa de interés y termino de cerrar el proceso, y ese es un crédito hipotecario verde, ¿cierto?, que incentiva el consumo de ese tipo de vivienda versus otro. Y Espectacular. eso mismo lo hemos, por decirlo así, replicado en otro tipo de productos, como por ejemplo la renovación en el mundo de los taxis colectivos o de los taxis urbanos, para incentivar, por ejemplo, la compra de autos eléctricos en vez de autos tradicionales, De que combustión consumían, interna. ¿cierto?, con combustión interna, entre otros productos. Espectacular. Qué gran ejemplo, y es justamente el por qué era tan importante para nosotros contar esta experiencia, porque el impulso que puede dar la banca con estos incentivos empieza a mover la aguja económica, social y ambiental de los países, y espero que este ejemplo de Chile sea un gran ejemplo a seguir en el resto de los países, especialmente de América Latina, que nos están acompañando. Antes de continuar con esta interesante entrevista, te quería contar que el agua es una prioridad para Coca-Cola. Por lo mismo, hace más de una década hizo un compromiso basado en tres pilares: proteger, reducir y reabastecer. Y en el 2015, 5 años antes de lo previsto, cumplió a nivel global con el objetivo de reponer el 100% del agua que utilizan en sus procesos productivos. Pero en el 2021 quisieron dar un paso más y, junto a Fundación Amulén, mejorar el acceso de miles de personas al agua a través de la entrega de fondos a 4 comunas que no tenían acceso a agua segura y que hoy pueden abrir la llave con total tranquilidad. Y ahora continuemos con Revolución Circular. Adentrándonos un poco más, después de este gran ejemplo, en el tema que nos encanta, que es la economía circular, tenemos la experiencia que este modelo, igual como lo que señalabas de la electromovilidad o de la eficiencia en la habitacional, requiere de financiamiento muchas veces, y no hay muchos bancos o instituciones financieras que estén dispuestos, porque es un cambio cultural. En ese sentido, ustedes hace poco también lanzaron una iniciativa que se llama Mundo Verde de Banco Estado. Increíble. Yo invito a todos a que vean la página, de hecho la vamos a poner, tanto para personas como para empresas. ¿En qué consisten estas iniciativas y cuáles son las características de estas dos líneas? Claro. Mira, una cosa que nos dimos cuenta es que efectivamente existían una serie de programas, incentivos, subsidios por parte de diferentes agencias del Estado, pero había un problema de conocimiento, tanto por parte de las personas como por parte sobre todo de las micro y pequeñas empresas, ¿ya? Entonces tú veías que el Ministerio de Transporte tenía algunas iniciativas, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Agricultura en reconversión de suelos, y así sucesivamente, pero estaban un poco desperdigadas. Entonces, para un emprendedor, un pequeño agricultor, el costo de búsqueda, ¿ya?, es muy alto. En general, ¿cierto? Sobre todo en países como Chile, y probablemente esto también se replica en la región, en América Latina, el pequeño empresario no tiene mucho tiempo libre. Él es el administrador, el gestor, el gerente de finanzas, de recursos humanos, etc. Por lo tanto, ese costo de búsqueda es alto. Entonces, lo que tratamos de hacer en esta plataforma de Mundo Verde, nuevamente fue actuar un poco de acoplar productos e información que el Estado, a través de sus diferentes agencias, ya había creado, y de vincularlas o pegarlas, ¿cierto?, a productos financieros que son súper tradicionales y muy conocidos
por la mayoría de las personas y por la mayoría de los pequeños y microempresarios. Entonces, lo que fuimos haciendo fue ir acoplando estas iniciativas y así tenemos, por ejemplo, esta que te comentaba para el mundo hipotecario, donde está con el sello de ecoeficiencia. Para el tema de transporte, también ahí va, por ejemplo, hay un subsidio y también cambian un poco los criterios de riesgo de parte del banco y reconoce de que tú, si bien el auto, en un principio la inversión es un poco más alta, bueno, después tú vas a tener un menor consumo, porque es un auto, ¿cierto?, de que te reduce tu gasto y por lo tanto cambia la forma de ver el crédito y así. Después, en el mundo de la inversión, también Banco Estado para las personas no había puesto a disposición y no existía en Chile ninguna forma donde tú pudieses invertir en empresas que estuvieran dedicadas o que cumplieran ciertos estándares, ciertos medioambientales. Entonces creamos un fondo mutuo verde, que ante la ausencia de productos locales, bueno, los buscamos afuera del mercado local chileno, pero lo pusimos a disposición del ahorrante persona natural, y así sucesivamente. Entonces eso es lo que tú encuentras en Mundo Verde, que yo diría que no es que hayamos inventado la rueda, pero la ventaja que tiene es que se reduce el costo de búsqueda, se juntan las partes y hace que sea mucho más simple para alguien que antes iba a pedir un crédito automotriz común y corriente, ahora sabe que, bueno, acá puede tener la opción de pedir un crédito para eventualmente, ¿cierto?, ir a un auto eléctrico. Y dentro, perdón, de eso, también están las alternativas para economía circular. Exactamente, y ese es el punto siguiente que ya terminó de reventarme la cabeza cuando estaba haciendo mi investigación, si me permites decirlo así, pero creo que sin duda va a sorprender a todos los que nos están viendo y escuchando hoy, porque en esta iniciativa de Mundo Verde, Banco Estado, tienen un financiamiento específico para la economía circular, que reúne ciertas características, pero me encantaría que nos contaras en qué consiste y qué tipo de empresas puede solicitarlo. Por supuesto. Acá estamos trabajando en dos etapas. Algo que se me olvidó y que tal vez es muy relevante haberlo dicho antes, es que como nuestro objetivo es que nuestras emisiones financiadas sean carbono neutral, tenemos que hacer cierta trazabilidad, necesitamos medir, ¿ya? Por lo tanto, requerimos también de que todos estos productos tengan alguna métrica de cuál es su impacto, ¿ya? Entonces, en cada uno de estos productos siempre hay una agencia estatal, en general, ¿cierto?, de que nos reporta de vuelta cuál es la reducción en emisiones para nosotros poder también ir recogiendo esa información y poder hacer la trazabilidad de cómo vamos como banco y efectivamente como firmamos un acuerdo que se llama el acuerdo Race to Zero y nos pusimos como año base el 2019 con ciertas toneladas emitidas de CO2 y queremos llegar a cero el 2050, bueno, necesitamos tener métricas. Entonces, en el tema de economía circular, nos apalancamos en una agencia estatal en Chile, que es la Corporación de Fomento, que es la que hoy día entrega subsidios para empresas en términos de transformar su producción para economía circular. Entonces, empresas que ya pasaron o ya tienen la validación de esta agencia estatal, de la Corfo, pueden venir al banco a pedir su crédito, como dices tú, ya sea para inversión o para capital de trabajo, porque ya tienen, ¿cierto?, la parte técnica preaprobada. O empresas que hayan sido certificadas o estén por hacer
la certificación de un acuerdo de producción limpia, que también tiene como contraparte una entidad que no es el banco, que es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Por ahora nos estamos apalancando, como te digo, en estas agencias externas, entonces les requerimos a las empresas, no hay límites para las empresas que pueden postular, excepto de que hayan pasado por estas certificaciones en sus programas previos, porque nosotros como banco aún no tenemos la capacidad, las herramientas de nosotros poder medir de que efectivamente ¿cierto? Los proyectos de cada una de las empresas en economía circular vayan o no vayan a tener el impacto deseado. Y creemos en realidad de que esa es la forma razonable de hacerlo, en el sentido de que cada una de las diferentes agencias va cumpliendo el rol. Exacto. Y nosotros, más que certificar si nuevamente un proyecto de economía circular, un proyecto de, por ejemplo, de cambio en tipos de irrigación en el mundo agrícola, etcétera, más que nosotros certificar, lo que pedimos es que vengan con una certificación previa, con una medición previa, y después nosotros entregamos el financiamiento nuevamente en condiciones de tasa o de plazo que sean distintas al común y corriente. Excelente ejemplo. Además, es una demostración de cómo a través de la colaboración, que es un concepto clave que nosotros utilizamos en la economía circular, el Estado se hace más eficiente porque también se evita la redundancia, la duplicidad de trabajo. Ustedes ya reciben información que fue previamente procesada por Corfo o por las empresas que tienen el APL. Y Pablo, comentaste sobre este hito de Race to Zero. Estamos en el contexto de la COP26 con nuestro champion Gonzalo Muñoz, que ha estado participando en el podcast. Y ustedes hace poco, como comentaste, firmaron y se sumaron al compromiso Race to Zero. Yo también tengo el honor a través de nuestra empresa Neptuno Pumps de ser firmante muy temprano de esta iniciativa, pero ustedes la particularidad es que se convirtieron en el primer banco público del mundo en suscribir este acuerdo. ¿Por qué crees que es importante que las instituciones financieras, los bancos privados y públicos, impulsen la transición hacia las energías renovables, hacia el desarrollo sostenible? Mira, nosotros lo firmamos con mucho convencimiento y creemos de que tiene muchas ventajas. Una de las ventajas, ¿cierto?, es de que es importante en este tipo de procesos que son, como hemos conversado, graduales, ¿ya? Sentir de que uno tiene cierta presión, ¿ya? Entonces es muy distinto uno podría decir, mira, yo tengo una política interna, tengo una declaración propia, a decir, sabes que yo me he comprometido a un nivel, ¿cierto?, multilateral, ¿ya? A cumplir este objetivo. Y esto implica de que yo todos los años voy a tener que medir y publicar y ver si avanzo o retrocedo o retrocedí, etc. Y eso le genera a la empresa cierto accountability, ¿ya? Exacto. Nosotros ya pusimos nuestro año base, que fue, como les comentaba, el año 2019. Y ahora ya sabemos que, bueno, firmamos este año 2021 y el próximo año tenemos que empezar a entregar cuál va a ser ya nuestra primera meta al año 2030. Y eso nos pone presión. Y es bueno tener presión. Porque este es un tema que durante mucho tiempo ha sido un poco declarativo. Estamos todos preocupados, pero poco ocupados. Exactamente. Entonces este acuerdo sirve, si bien, ¿cierto?, no hay una penalización, es un acuerdo voluntario, pero sí te pone cierta presión para llegar a lo que tú prometiste. Y por dónde nosotros queremos avanzar en el mundo de la transición. Vemos que en Chile en particular, y nuevamente creo de que este es un fenómeno bastante transversal, las grandes corporaciones, las grandes empresas, industrias enteras, tienen la capacidad
propia de hacer la transición y lo están haciendo, ¿ya? Pero se queda un sector importante de la economía rezagado porque no tiene las condiciones propias para hacerlo, que es el sector de la pequeña y mediana empresa. Y es ahí donde nosotros creemos nuevamente que Banco Estado, como banco público, tiene un rol de acompañar a ese segmento de la economía en esta transición. Entonces, probablemente, para dar un ejemplo, el Estado, ¿cierto?, puede incrementar el transporte público eléctrico, pero ¿quién va a apoyar al pequeño taxista, al pequeño transportista escolar, en efectivamente reemplazar su vehículo de combustión interna por un vehículo eléctrico? Ese segmento de la economía queda un poco fuera de lo que pueden hacer las grandes corporaciones, los estados, etcétera. Y ahí es donde nosotros queremos focalizar nuevamente a través de estos productos que hemos hablado, para que ojalá este proceso, ¿cierto?, sea compartido por todos los segmentos, tanto desde el microempresario hasta la gran corporación. Excelente. Pablo, lamentablemente se nos va el tiempo. No tengo duda que la gente que nos acompañó en Chile y fuera de Chile quedó sorprendidísimo con lo que se está haciendo desde Banco Estado, pero particularmente para las personas en Chile y en especial las empresas que cumplen las condiciones de poder participar en Mundo Verde y en el financiamiento para economía circular o a cualquier otra fuente que tú quieras invitarlos, ¿dónde podemos invitar a las personas para conocer más sobre las iniciativas de Banco Estado? Bueno, como comentaste tú, nosotros para facilitar esto, esto está en una plataforma web que es parte del banco, que se llama justamente Mundo Verde. Y ahí es donde hemos agrupado todos los productos justamente para que sea más fácil encontrarlos, ¿ya? Entonces, tanto para personas como para micro, pequeñas y medianas empresas, ahí están agrupados desde los productos de inversión, de electromovilidad, de riego, economía circular, etcétera. Están todos juntos en esta plataforma que se llama simplemente Mundo Verde. Excelente. Así que están todos invitados y esperamos que sea algo útil y una herramienta que vaya creciendo en el tiempo, y nuestro objetivo es ir agregando cada vez más productos para entre todos cumplir este desafío. De hecho, yo revisé la página para hacer esto y también para entender, y es súper simple, está todo a la mano, así que los invito a todos a que visiten. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, y gracias a ustedes también por acompañarnos, y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran ejemplo de la economía circular y la cuarta revolución industrial. Nos vemos.